Bueno, pues vamos a empezar. Como la sesión va a quedar grabada, la podréis consultar el que llegue un poquito más tarde, tener tiempo de veros un poquito más tarde. Lo primero, daros las gracias por uniros este rato antes de la hora de comer para hablar de minería de procesos. Os voy a presentar a Camelia Rian, que está en el grupo de IBM Process Automation y es especialista técnica en minería de procesos, que nos hará una demo al final bueno, cuando termine yo de echar un poco la chapa, ¿vale? Yo soy Jaime Coll, soy director de estrategia y desarrollo de negocio, también especialista en optimización de procesos y quería que nos acompañarais hoy por una práctica que creemos muy interesante y que va a ser pieza fundamental futuro de vuestras instalaciones de Jira, ¿vale? Y sin más, vamos a poner a proyectar. Perfecto. Bueno, como os decía, el objetivo del webinar de hoy es hablar de la optimización de procesos en Jira con IBM Process Mining, ¿vale? Y os iremos contando un poquito por qué pasan estas cosas, ¿vale? Vamos a ver el punto de partida o el campo de juego. Y aquí nos gusta desde Tecnofor siempre contar un poco por qué hacemos las cosas, ¿vale? Y lo primero es el concepto de inteligencia de procesos, Process Intelligence, que nos ayuda un poco a entender cómo son las empresas, cómo se comportan y por qué fases van pasando. Si simplificamos mucho lo que es una empresa no deja de ser más que una serie de procesos que tienen una serie de procesos que se tienen que ejecutar bajo una determinada circunstancia, es decir, cuando pasa algo tiene que ejecutarse un proceso, ese proceso tiene un inicio y un fin, y entre medias tenemos una serie de pasos, una serie de personas que lo soportan y una serie de tecnologías que nos van ayudando a hacer determinadas cosas, ¿vale? Para poder trabajar en ese modelo, tenemos que hacer varias cosas. La primera es modelar, decidir cómo queremos que sea nuestro negocio. Y aquí hay muchas técnicas que podemos hacer un value stream mapping para identificar procesos, podemos utilizar un BPM para hacer nuestro modelado, podemos usar Kanban para hacer determinadas cosas. Y una vez que entendemos cómo es nuestro negocio, cómo queremos que se comporte, pasamos a la fase de operación, donde vamos a empezar a ejecutar procesos y en nuestro caso los vamos a implementar en Jira. En Jira, el software, en Jira Service Management, ¿vale? Y una vez que están ejecutando, yo tengo que empezar a entender cómo se está comportando mi negocio, con lo cual empiezo a generar una serie de métricas a través de cuadros de mando, ya sea a través de KPIs, que es lo normal. Sí, hago fotografías de cómo se está comportando determinado elemento clave de mi negocio o decido determinados OKRs que me van a ayudar en la evolución de mi negocio, ¿vale? Y si detecto que alguna cosa no funciona como esperaba, empiezo a desactivar determinadas alertas. Esas alertas me van a decir cuando pasan cosas no previstas, ¿vale? Y con esto yo puedo empezar a funcionar. Pero llega un momento en el que yo me planteo, oye, y en mi negocio, ¿estamos haciendo bien las cosas tal como las planteamos inicialmente? Bueno, pues vamos a una fase de optimización. Y en la fase de optimización lo primero que tenemos que hacer es analizar los procesos, entender cómo se están ejecutando realmente. Porque siempre hay una diferencia entre cómo yo pienso que se hacen las cosas a cómo se hacen. Esto es muy típico del comportamiento humano, que siempre intentamos buscar los atajos, las formas más cómodas para hacer el trabajo, ¿vale? Una vez que lo he analizado, puedo empezar a automatizar determinadas cosas para ahorrar tiempo, fuerza humana, se lo trasladamos a un robot, con lo cual yo tengo más tiempo de generar valor. Y en el último momento, si veo que mi modelo no está funcionando muy bien o como yo esperaba y necesita mucho retrabajo, directamente lo podemos escalar y hacemos una redefinición del modelo de negocio y volvemos justo al principio, volvemos a modelar, ¿vale? Esto sería un plano general, pero nosotros vamos a hacer zoom exactamente solo en este área que tenéis ahora en negro, que es la parte de analizar procesos, que es muy importante. Uno de los problemas que nos hemos encontrado habitualmente es empresas que van directamente a la parte de automatización. Es decir, yo sé que algo no va mal, voy a automatizarlo, pero haciendo un poco de inferencia, incluso pensando en general cómo son las cosas, cómo las podría mejorar, pero sin realmente pararte a cómo hacerlo, porque es una parte muy complicada. Gracias a las herramientas de minería de procesos, este proceso lo tenemos mucho más simple, esta fase, ¿vale? Y la medida de procesos básicamente me ayuda a tres cosas. La primera me ayuda a descubrir cómo funciona mi sistema en general, me da herramientas para poder analizar cómo está pasando realmente, es decir, me extrae los datos de funcionamiento de mi negocio, me da herramientas para poder observar y a partir de aquí yo puedo optimizar y empezar con este ciclo. Y es bastante simple. No es una tecnología muy compleja, pero realmente hace solo una cosa, que es dibujarme los procesos, enseñarme cómo funciona realmente mi negocio, ¿vale? Algo importante entender es que la minería de procesos no es minería de datos.
Y esto es también bastante importante. Es cierto que nos basamos en datos, es cierto que nos basamos en la ciencia de datos para esta información y tampoco es ciencia de procesos. Es decir, no es optimización en sí. Es decir, es una mezcla de los dos mundos. Y esto es muy importante. Es decir, vamos a necesitar dentro de esta nueva práctica tanto a científicos de datos o especialistas en datos como especialistas en procesos, ¿vale? Las dos cosas. Eso va a ser bastante importante. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Pues básicamente buscar una forma que sea objetiva, automática y escalable para que podamos mejorar cómo funcionan las instalaciones de Jira. Cómo podemos sacarle al máximo nuestras instalaciones de Jira, que pueden ser más o menos complejas, pueden tener más o menos procesos, pero al final siempre tienen posibilidades de mejora. Ya sabéis que Atlassian nos va incorporando nuevas piezas de automatización, pero además tenemos IBM que también nos permite hacer cosas que incluso por encima de Atlassian cuando estamos trabajando con varios sistemas, que suele ser lo habitual. Bueno, hablemos de situaciones que nos vamos a encontrar en la vida real o que nos hemos encontrado. Lo primero es una CTO de una compañía de software que le gustaría entender cómo se utilizan las suites de Atlassian y si puede optimizarlas. Ha hecho una inversión en determinadas herramientas. Estas herramientas no solo soportan procesos de IT, sino que están empezando a soportar otros procesos comerciales o procesos de recursos humanos y le interesa saber si lo pueden mejorar, ¿vale? Su objetivo es de eficiencia y sobre todo ahorro de costes, ¿vale? Tenemos también, por otro lado, un PMO de sector financiero que le interesa más la parte de cumplimiento. Le interesa saber si esos procedimientos que ellos están definiendo, esas metodologías, se están siguiendo en la mayoría de los casos, ¿vale? Y si hay algún equipo que está haciendo algo mejor que los demás, que pueda hacerlo. Si estamos en una compañía internacional que están haciendo determinados procesos de forma completamente separada, yo puedo entender de ellos cuál es el que mejor está haciendo determinadas cosas. Tenemos otro caso, que es un consultor de una Big Four que está haciendo análisis de información, análisis de procesos financieros o de aprovisionamiento y de repente se da cuenta que en un determinado hay determinadas incidencias que bajan al Jira porque se gestionan desde allí, porque hace falta un soporte tecnológico para un tema de aprovisionamiento de equipos, hay peticiones que bajan allí. Entonces le interesa saber cómo esos procesos se hablan entre sí y cómo se pueden extraer, ¿vale? Y por último, podríamos tener un gestor de servicios profesionales de una compañía que siempre está buscando formas de añadir valor a los clientes, de cómo se pueden optimizar las instancias o cómo en algún caso se podrían facilitar migraciones entre entornos, ¿vale? Estos son 4 casos. Y eso lo podemos resumir básicamente en 3 grandes pilares. El primero es el de la eficiencia. La eficiencia me va a permitir optimizar los recursos internos, ya no solo a nivel de costes, sino a nivel de liberación de tiempo humano para hacer tareas de valor, ¿vale? El segundo sería el servicio de cliente. Cuanto menos tarde en poder gestionar una petición y no haya demora, no haya cuello de botella, no haya retrabajos, no haya reaperturas, mucho mejor, el cliente más contento, tener NPS más altos y demás. Y el tercero sería cumplimiento, tanto a nivel de metodologías internas como a nivel de requerimientos del Estado, requerimientos de los reguladores, es decir, cualquiera de ellos que me obliguen a hacer determinadas cosas y yo las tengo que hacer siempre exactamente igual en el tiempo que me estén diciendo y en el paso y con la información necesaria, ¿vale? Entonces, en estos 3 casos generales podríamos aplicar la minería de procesos. Y aquí nos chocamos con lo primero, y es el modelo contra la realidad. Hablábamos de que habíamos generado un modelo de trabajo, en este caso un modelo lineal, lo llamamos el camino feliz, el happy path, o también lo podemos llamar el camino de baldosas amarillas, que nos lleva al resultado y al mundo de Oz, es decir, al sitio ideal. Pero la realidad es completamente diferente. Empieza a haber derivaciones, empieza a haber desvíos, y es normal, o sea, no es que funcione de una forma diferente, sino que se va complicando mucho la cosa, ¿vale? Y aquí puedo decir, bueno, pues es normal que esto ocurra, ¿vale? Cuando yo intento analizar esto, tengo un problema, y es que yo puedo analizar un proceso de forma lineal, puedo observarlo. Puedo observar 10, puedo observar 15, pero si estamos hablando de miles de procesos, no tenemos tiempo de observarlos de forma entera, de forma unívoca. Es decir, nos pasaremos demasiado tiempo escribiendo información para poderlo hacer. Y aquí es donde realmente la minería de procesos viene a salvarnos la vida, ¿vale? Lo que hace es convertirnos ese modelo complejo en un modelo entendible en el que yo puedo ver de un vistazo toda la agrupación de todos mis procesos, por dónde está pasando, por dónde deja pasar, dónde estoy perdiendo tiempo y dónde se están perdiendo las cosas, ¿vale? Y es bastante simple. Es decir, a día de hoy tenéis herramientas suficientes como para poder hacer esto. O sea, no tenéis que, evidentemente necesitáis una herramienta de minería de procesos, pero la información
de los procesos ya está. Jira la está almacenando y la podemos utilizar, la podemos aprovechar, ¿vale? Nosotros hemos creado un sistema, un acelerador que me permite extraer esta información y llevármela a IBM Process Mining, que lo que hace es, básicamente, como veis esta flecha amarilla, lo que hago es, de toda la complejidad de todos los datos que tengo en todos mis sistemas, tanto en Jira Service Management como en Jira Software, es decir, proyectos, mis eventos, mis entidades, mi información de negocio, mis timestamps, absolutamente todo, lo paso a través de un conector que hemos generado ad hoc, que me permite extraer la información justa en el momento justo, me la llevo a IBM Process Mining, hago la ingesta de la información y a partir de aquí puedo empezar a analizar y optimizar la información, ¿vale? Y eso es bastante importante. El mundo de los datos es bastante complejo, pero hemos intentado simplificarlo al máximo, ¿vale? ¿Qué ocurre normalmente? Pues, tenemos conectores de minería de proceso, hay muchos en el mercado, ¿vale? Pero cuando uso un conector tradicional, yo tengo que primero entender cómo se implementa el proceso. Necesito probablemente un científico de datos que me va a hacer la extracción de información, me va a hacer la consolidación de la información, va a hacer un staging y al final me va a preparar datos, ¿vale? Porque necesito una zona intermedia. Y ese proceso se puede demorar bastante tiempo porque necesito mi información. Nosotros lo que hemos hecho es aprovechar el conocimiento que tenemos de Jira, sabemos dónde están los datos. Un usuario de negocio, no un científico de datos, puede hacer la extracción de la información, vamos directamente a los datos y ese proceso de descubrimiento lo bajamos a horas. Es decir, este proceso que antes se tardaba semanas, en cuestión de horas tenemos toda la información ya integrada dentro de IBM Process Mining, lo cual es una ventaja bastante grande. Y sin ninguna complejidad, sin ninguna cosa adicional, es decir, lo podemos hacer ya directamente. Y ese sería un poco el esquema inicial, ¿vale? Tenemos una etapa de descubrimiento, como decía, tengo mi Jira Service Management o mi Jira Software, hacemos la extracción de datos a través de nuestro conector, hacemos la ingesta en IBM y tengo mi modelo de proceso. Esto ocurre, como os digo, iba a decir minutos, pero digamos horas, ¿vale? Por si acaso hay alguna cosa, es bastante complejo, es la más grande. Y a partir de aquí yo empiezo mi análisis. Lo primero, tengo una serie de cuadros de mando que puedo llevarme a Power BI o cualquier otra herramienta, más la información propia que me proporciona IBM Process Mining, como os enseñará Camelia posteriormente, y a partir de aquí yo ya puedo hacer mi primera estrategia de optimización, ¿vale? Y la podría hacer simplemente. Y esto lo podemos hacer en una semana. Es decir, en una semana tenemos elementos suficientes como para decir cómo podemos empezar ya a tomar determinadas decisiones de cómo optimizar, ¿vale? Pero si necesitamos más información, lo podemos hacer. IBM Process Mining me proporciona tareas de minería de tareas. La minería de tareas lo que hace es, ya no va al proceso que almaceno en Jira, sino que se va realmente al trabajo de la gente. Perdón. Vamos a analizar qué hace la gente durante la etapa de transición de un estado a otro dentro de Jira y vamos a ver en qué está gastando el tiempo. No es una cuestión invasiva, es una cuestión simplemente entender qué está ocurriendo, ¿vale? Y por otro lado, podemos irnos a Atlassian Intelligence o podemos incorporar modelos de inteligencia artificial como OpenAI, como BART, como Watson, cualquier otro modelo que lo que me va a permitir tener mucha más información para tener una estrategia un poco más fina, ¿vale? Y el último paso sería ya la optimización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero y evidentemente tenemos la opción de automatización. IBM Automation me va a permitir automatizar determinadas tareas o a través de la Atlassian Automation voy a poder tomar determinadas decisiones, determinados workflows que me van a ahorrar tiempo, van a liberar, como digo, tiempo humano para transformarlo en tiempo de valor, ¿vale? O me puede ir a una etapa de rediseño. También nos proporciona una herramienta de BPM que me puede hacer, o me puede ir a hacer workshops de Value Stream Mapping. Y vuelvo al inicio otra vez, es decir, hago una implementación de mis tareas de optimización y vuelvo otra vez al principio. La minería de procesos no es una cosa que hagamos una vez que nos olvidemos, sino que hacemos una cosa, es decir, extraemos la información, vemos qué está ocurriendo, tomamos determinadas medidas y volvemos al principio para ver el impacto que ha tenido lo que hemos hecho en nuestro negocio. Y es la parte interesante. Esto no lo voy a contar todo en detalle, pero simplemente porque aquí pasan muchas cosas, pero básicamente en las fases lo que hacemos, lo primero evidentemente es una parte de descubrimiento inicial donde vamos a identificar qué es exactamente lo que queremos analizar, ¿vale? Cuál es el punto de partida, los tipos de issue, los proyectos, los atributos, es decir, qué información de valor realmente queremos extraer, ¿vale? Esto se puede hacer a través de un montón de técnicas. Después vamos a intentar identificar, una vez que hemos ya ingestado la información dentro de mi herramienta de minería de procesos, vamos a identificar oportunidades. Es decir, vamos a mirar todas las cosas con exploratorio contra confirmatorio. Exploratorio es, voy a intentar analizar, vamos a intentar pensar o voy a
voy a retar a la herramienta para que me dé determinadas o me cuente determinadas cosas. O simplemente cosas que yo ya pensaba que estaban ocurriendo, directamente las voy a validar contra los modelos que me ha generado, ¿vale? Después iríamos a un análisis de causa raíz, tenemos información sobre lo que tenemos con el contexto. Por eso es importante el discovery inicial, para que toda la información y para podamos hacer los what ifs y un montón de cosas, en este caso, me lo permita con la información que hemos extraído de negocio inicialmente. Luego tendremos una serie de conclusiones, haremos nuestro business case y a partir de aquí haremos nuestra estrategia de optimización. Realmente las conclusiones lo que debemos determinar qué es lo que vamos a hacer y cuál es el beneficio esperado. Y aquí os recomendamos siempre que cuantifiquéis o hagáis por lo menos un ejercicio de pensar cuál es el beneficio que vamos a encontrar dentro de el beneficio que vamos a encontrar a la hora de ejecutar determinadas, ¿vale? Y cómo vamos a medir ese éxito. Esto es importante. Una regla de oro es que si una automatización no me va a ahorrar por lo menos 1,5 o 2 FTEs cuando se ejecute, no merece la pena ejecutarla. Y aquí es donde os hablo al principio de los problemas de automatización. Muchas veces al aplicar una automatización no llegamos a ese 1,5 o 2 que realmente justifica una inversión en este tipo de esfuerzo, ¿vale? Después tenemos hacemos un backlog de todas las tareas que podemos hacer. Este backlog lo hago evidentemente en mi Jira para tener un poco de seguimiento y poderlo hacer, y luego implementamos y volvemos al principio, ¿vale? Esto sería un poco cómo lo vamos a ejecutar. Para que veáis un poco de ejemplo de cosas que podemos hacer, lo que podemos hacer es, a través del análisis que podemos hacer en esas 2 semanas, lo que hacemos es hacer un análisis y una serie de recomendaciones de lo que podemos hacer en base a la información que observamos. Y lo importante de esto es que en una semana, sobre un proceso de Jira, somos capaces de hacer un primer análisis y una primera recomendación de cosas que podemos ejecutar. Y esto es importante, esto es interesante. Más cosas que podemos hacer, pues con toda la información que disponemos, aparte de los cuadros de mando que podemos obtener desde IBM Process Mining, que ahora os enseñará un montón de esta información Camille. Hay información adicional que podemos obtener directamente, como son los índices de productividad, el work in progress, respuesta, y lo que vamos a hacer es ir a hacer un análisis una vez que hacemos cualquiera de los cambios, cualquiera de las materias de optimización que hemos decidido hacer, las podemos medir un poco más adelante. Bueno, os voy a dejar ahora en manos de Camille, ¿vale? Para que os enseñe realmente todo aquello que podemos hacer directamente sobre IBM Process Mining, y cualquier pregunta que tengáis os agradecería que la pusierais en el chat y al final, cuando termine Camille, la responderemos tranquilamente. Muchas gracias. Entonces estaba diciendo que encantada de estar aquí con vosotros y poder enseñaros un poco la solución de IBM Process Mining, que es una herramienta que está generando mucho interés en el mercado y que el potencial es, la verdad, muy, muy revolucionario, porque puede detectar ineficiencias y ayudar a mejorar procesos de forma fácil, y ayudando a negocios a mejorar su negocio. Pues voy a compartir mi pantalla y entrar directamente en la solución, así podéis verla en vivo y ver el tipo de insights que podemos obtener. Podéis ver mi pantalla, ¿no? Vale, perfecto. Pues una vez que voy a entrar directamente en la herramienta y enseñaros el tipo de análisis y guiaros un poco en este camino de valor de cómo podemos obtener información e insights a través de la herramienta. Pues el primero, lo que vamos a poder hacer de forma automática. Entonces aquí es una herramienta orientada a negocio que no requiere ningún conocimiento técnico. Entonces apoya mucho a negocio a detectar ineficiencias, medir cuál es el impacto de las ineficiencias en mi proceso y encontrar áreas de mejora sin código, sin ningún conocimiento técnico, utilizando la interfaz gráfica, y esto es muy poderoso. Entonces, de forma automática voy a poder descubrir mi proceso de principio a fin. Entonces, como estamos mirando un proceso de gestión de incidencias, voy a poder seguir una incidencia del principio a fin de forma agregada. Lo que estaba comentando Jaime es que ahí no estamos mirando ni 1, ni 3, ni 4 procesos, sino 43.000 incidencias que tengo en mi proceso, cómo están reaccionando, cuál es el comportamiento de esas instancias, de esos incidencias, para entender en alto nivel
cuáles son los patrones en mi proceso, dónde están las áreas de mejora, dónde están los cuellos de botella. Y esto es imposible saberlo mirando a un ticket uno por uno, porque ahí no vamos a poder sacar ningún valor. Entonces, la herramienta lo que me permite hacer es coger todos los tickets que tengo dentro de mi proceso y tener una visión global. A partir de ello voy a poder ver, por ejemplo, cada cajita que vemos en mi proceso va a ser un paso dentro de este proceso. Entonces, cada vez que se va a generar una nueva incidencia, puede haber un paso de aprobación o a veces, en la mayoría de los casos, va directamente a ser aprobado. Empiezan a trabajar en ello, se puede resolver y cerrar el ticket. Esto sería el camino habitual. En otros casos puede pasar a ser esperar algunos inputs por parte del usuario o puede ser derivado a otra área o incluso puede haber un escalado de este proceso. Entonces, esto es algo muy habitual en un proceso de gestión de incidencias que hay que escalar o reasignar tickets. Esto lo sabemos que pasa, pero no sabemos exactamente cuál es el impacto de estas desviaciones en mi proceso. Y es una de las preguntas que vamos a contestar hoy. ¿Cuál es el impacto de este tipo de actividad en mi proceso? Que son actividades inesperadas dentro de mi proceso. Entonces, a partir de ahí voy a ver también este código de color es más oscuro, más frecuente, es decir, más veces va a pasar dentro de mi proceso. Entonces, ya aquí puedo ver, por ejemplo, sin hacer nada, cuál es el camino más habitual que va a coger mi proceso, ¿no? Entonces, vamos a verlo ahora mismo. Pues en la mayoría de los casos mi proceso se abre, está aprobado la incidencia, empiezan a trabajar, lo resuelven y se cierra. Pues esto sería el camino habitual. Pero en el resto de los casos puede haber muchísimas más actividades. También voy a poder hacer un análisis. Aquí estamos viendo la frecuencia, es decir, cuántas veces ocurren estas actividades o esos pasos dentro de mi proceso. Voy a poder ver los retrabajos o lo que llamamos rework, que son tareas repetitivas dentro del mismo proceso. En teoría, lo ideal, este concepto del first time right, es decir, desde el momento que se abre un ticket, no hay ninguna intervención manual y cerran el ticket en este mismo asignado, en esta misma categoría, en este mismo tipo de incidencia, que sería el caso ideal. Pero lo que nos enseña la herramienta es que varias veces, en muchas instancias, de hecho, vamos a repetir una actividad más de una vez, es decir, va a haber una intervención manual más de una vez en este proceso. Por eso nos dice en este caso que cada vez que vamos a tener una instancia cada vez que vamos a abrir un ticket, vamos a pasar por este estado al menos 2 veces. Es decir, el ticket se va a retrabajar al menos 2 veces. Entonces puede ser que se resuelve y vuelve a abrirse, o puede ser que empiezan a trabajarlo, que hay un cambio de asignado y vuelven otra vez a trabajar este estado. Pues esto es una ineficiencia porque al final tiene un impacto al nivel de tiempo. En este caso, no tenemos el tiempo de la actividad porque son cambios de estado, pero no podemos ver el tiempo de transición. Por ejemplo, en este caso, cuando está derivada a terceros, perdemos más de un día en resolver este ticket. Entonces, esto es una ineficiencia que podemos medir de forma inmediata mirando a los datos. Otro ejemplo, cuando vamos a pasar aquí otra vez, cuando vamos a pasar a derivada terceros N2, otra vez. Cuando vamos a esperar inputs por parte de un agente, el tiempo de resolución del ticket va a subir y voy a poder medir exactamente cuál es el impacto. Y por último, también tenemos una vista de costes que permiten definir algunos costes en mi proceso. Puedo definir los costes por actividad, por rol. En este caso no lo tenemos para este caso de uso específico, pero puedo hacer un análisis de costes muy detallado para este proceso en concreto. Una vez que he identificado el proceso y la frecuencia y la duración de mis actividades, pues ya he visto que había un potencial cuello de botella trabajando en ello, porque había muchos retrabajos y también es una actividad que tiene una duración elevada. Voy a poder analizar también cuáles son los caminos más frecuentes de mi proceso con su tiempo respectivo. Pues me dice que en 30% de los casos los usuarios van a seguir este camino, es decir, que
van a seguir esta secuencia de pasos y vamos a tardar un día en promedio para resolver una incidencia. ¿Por qué? Porque tenemos esta actividad derivada a terceros que ya hemos visto que aumentaba mucho el tiempo de resolución cuando teníamos esta actividad. Entonces, en 14% de los casos vamos a tardar 5 horas, que es mucho menos. Entonces ya puedo ver cuáles son los caminos más habituales que van a seguir los agentes y las personas trabajando en este proceso. Y esto nos ayudará, con lo que ha mencionado Jaime, a entender el comportamiento y también si hace falta rediseñar el proceso y entender que todo el mundo tiene que seguir el mismo proceso en el caso ideal. También vamos a poder analizar desviaciones, aunque sabemos que suelen pasar. ¿Cuál es el impacto real de tener que esperar a cierta información por parte del usuario o por parte de un agente? ¿O cuál es el impacto de tener un escalado en mi proceso? Entonces, la herramienta me permite calcular de forma automática cuál es el impacto de estas desviaciones, ver si estamos o no cumpliendo con el happy path o el modelo teórico, el modelo que tiene que seguir el proceso, y también si con los datos va a poder hacer un análisis de la causa raíz, es decir, por qué tenemos desviaciones o derivadas N2. Pues ha encontrado que en los datos siempre va a haber una derivación cuando el asignado es Pablo, por ejemplo, o que el tipo de incidencia es un bug o el tipo de incidencia es un problema técnico. Entonces ahí nos permite ya descubrir algunas causas raíz para poder solucionar y cerrar este gap en la ejecución. A partir de siguiendo un poco la misma lógica, esto lo está haciendo con inteligencia artificial, va recorriendo los datos para encontrar una explicación a estas desviaciones. También lo puede hacer aquí en explicarnos por qué un proceso sigue un camino en vez de otro. Es decir, una vez que se abre un ticket, ¿por qué vamos a tener directamente casos que han sido aprobados cuando en otros casos hay casos que piden una aprobación? Entonces, esto lo puede hacer siguiendo un poco la misma lógica, mirando en los datos y utilizando inteligencia artificial para detectar si hay reglas de negocio que podemos documentar y descubrir aquí. Entonces, esto es más la parte de descubrimiento de las reglas de negocio. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de una vez que se crea un nuevo ticket, ¿por qué van a aprobado o por qué van a pendiente de aprobación? Entonces, lo que va mirando es los datos de negocio que trae el sistema, pues en este caso en Jira, mirando qué tipo de datos de negocio tengo que pueden explicar esto. Pues en este caso parece que el 90% de los casos ha sido por el request type. Entonces, el tipo de solicitud es el que va a influir si hace falta una aprobación o no. Y si había, por ejemplo, otro dato que era ahí podemos también identificar qué tipo de solicitud pide o no, va a requerir o no una automatización. Esto nos va a ayudar luego a la hora de automatizar, tomar en consideración y tomar en cuenta esas reglas de negocio. Es decir, cada vez que tengo otra solicitud, pues aprobarla de forma automática, por ejemplo. Ahora vamos a pasar a la parte de cuadros de mando que permiten analizar un proceso un caso de uso concreto. Hay dos tipos de análisis que podríamos hacer aquí. También estos cuadros de mando se hacen de forma muy intuitiva, sin necesidad de código. Vamos a poder hacer un análisis más histórico para entender el rendimiento del proceso y cómo se está ejecutando. Por ejemplo, en este caso, ver cuántas instancias tengo, cuál es el tiempo promedio de ejecución de esto, cuál es la distribución de las actividades, cuántas instancias o cuántos tickets han cumplido con mis KPIs y mis SLAs o están fuera o en la zona de riesgo. Entender, por ejemplo, por el tipo de solicitud, cuál es el tipo de solicitud que tardamos más en resolver. Pues aquí, cada vez que solicitar nuevos equipos, tardamos un día, 4 horas, mientras cuando necesitamos solicitar un nuevo acceso, tardamos 11 horas. Y este análisis lo puedo hacer con otras dimensiones, que sea cuál es el equipo que tarda más en resolver las incidencias,
cuál es el tipo de solicitud que requiere más tiempo o costes. Aquí también podríamos hacer un tipo de coste, o también un análisis al nivel de carga, es decir, cuál es el tipo de solicitud que recibimos más al año, y ver, por ejemplo, si hay estacionalidad en el año, ver si hay un periodo donde hay una subida de peticiones por parte de nuestros clientes. Y también puedo tener una tabla de detalle de cada instancia y cada ticket para ir mirando el detalle que está pasando. Esto sería más o menos un análisis al nivel histórico. Por otra parte, también puedo analizar estas desviaciones que hemos visto, ¿no? Pues ver cuál es el impacto de estas desviaciones. Pues aquí se ve de forma muy clara que tengo 37.000 casos de los 43 que tienen actividades inesperadas o no deseadas, es decir, que no están siguiendo el camino happy path, el camino deseado. Y obviamente esto tiene un impacto al nivel de tiempo para mi proceso, pues vamos a perder más tiempo en resolver esto, entonces ahí vamos afectando a nuestro tiempo de resolución y también a la satisfacción de nuestros clientes. También puedo ver las actividades que tienen más retrabajos, que son también candidatos para ser automatizados. Y por último, vamos a tener también la oportunidad de crear incidents y, bueno, un cuadro de mando de monitorización, y esto sería más la parte operativa. Entonces, en una parte hemos visto la parte analítica, donde podemos hacer un cuadro de mando para analizar para la parte más analizar patrones, tendencias, etcétera. Y ahí, en esta parte concreta que estamos viendo ahora mismo, vamos a poder hacer algo más operativo, es decir, ver los casos que están a punto de pasar el SLA. Y a partir de ahí, lo que puedo hacer dentro de la herramienta es lanzar ciertas alertas, por ejemplo, en Jira, notificar en Teams o en Slack o por correo al asignado que está a punto de pasar mi SLA, y lanzar cualquier tipo de tarea directamente desde el Jira. Entonces ahí puedo ver, por ejemplo, que tengo la fecha de resolución, tengo mis SLAs y puedo ver cuál es el tiempo y tomar ciertas acciones. En este caso tenemos 10 tickets que están a punto de pasar el SLA, y lo que queremos es actuar de forma proactiva y limitar los riesgos que están asociados con este tipo de problemas. Para resumir, era un primer análisis, una primera aproximación a la herramienta, ¿vale? Entonces hay más capacidades, más partes que también pueden ser muy interesantes para este caso de uso de ticketing en concreto. Entonces, para resumir un poco, que hemos visto bastante pantallas, hemos empezado por la parte del modelo del levantamiento del proceso, donde podemos ver de principio a fin por dónde pasa el proceso. Hemos visto también que las vistas de duraciones y de retrabajos para identificar los cuellos de botella, la parte de análisis de conformidad, donde puedo identificar más mis desviaciones, el impacto en mi proceso para ya identificar áreas de mejora. Y por último, hemos visto también la parte de cuadros de mando que me permiten hacer un análisis, entender el comportamiento y el rendimiento de mi proceso para luego poder identificar áreas de mejora. Espero que haya sido interesante. Devuelvo la palabra a Jaime. Gracias. Gracias, Cornelia. Creo que ha sido bastante interesante. Yo creo que es bastante ilustrativo de ver las capacidades de análisis. Lo que habéis visto es cómo un fichero de trazas, que creo que tiene 300.000 entradas, se convierte en 43.000 instancias, que si quisiéramos analizarlas una a una sería prácticamente imposible. Y habéis visto la primera fase de ello, que es la parte de ingesta, y la primera parte en la que podemos empezar a analizar información. Y como veis, IBM Process Automation, o sea, el IBM Process Mining, lo que me proporciona son muchísimas herramientas que me van a permitir hacer esa primera fase. ¿Vale? Si queréis, porque tanto Camelia como yo hemos terminado prácticamente lo que queríamos contaros hoy, recordaros que este ejercicio lo podemos hacer prácticamente en una semana.
Es decir, tanto desde el momento en el que nos planteamos, decidimos cuál es el proceso que queremos analizar, hasta que lo llevamos a IBM Process Mining y empezamos a trabajar sobre los distintos gráficos, las distintas opciones, y a partir de aquí podemos empezar a montar una primera estrategia de optimización. Lo podemos hacer prácticamente una semana sin ningún tipo de problema. Yo creo que es interesante. Si os parece, y si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que es el momento de hacerla ahora. Así que os invitamos a preguntarnos lo que tengáis, cualquier tipo de duda que os pueda aparecer. De hecho, tengo por aquí, para preguntas complicadas, tengo un poco de backup también. Tengo aquí activados. Os voy a saludar ahora, ¿vale? Y bueno, pues estamos dispuestos a contestar lo que se os pueda ocurrir. Pues... De hecho, si a alguien le apetece subirse al escenario con nosotros, os podemos abrir las cámaras y os ponéis aquí con nosotros y podemos preguntar en vivo y en directo. Tenemos aquí una pregunta que dice, posibilidades a futuro con IA, opciones de estimación de tiempo y duración de los tickets. Bueno, pues todo tipo de herramientas y evidentemente la IBM nos permite la incorporación de determinados modelos de inteligencia artificial que me va a parecer este análisis con inteligencia artificial. Cuando tenemos los sistemas conectados en tiempo near real time o near real time, en cuanto entra cualquier ticket, podríamos hacer una predicción de cuál es el tiempo que podríamos tardar en resolverlo. Es decir, ya no es un futuro LA, es una cosa que estamos ya en el presente. Las posibilidades son muchas, tenemos muchas posibilidades de incorporar cualquier tipo de tecnología. Son unas herramientas suficientemente abiertas como que nos permiten hacer determinadas cosas. Cuantos más datos dispongamos, cuanto más información, cuanto más tiempo hayamos rodado nuestro modelo, más fácil será que el modelo de predicción sea mucho más potente, ¿vale? Aquí tenemos todos los modelos predictivos. De hecho, aquí tendríamos dos líneas, que es el modelo predictivo, es decir, qué va a ocurrir cuando suceda alguna cosa, y los modelos prescriptivos, que en base al entrenamiento y el tiempo que está haciendo, nos van directamente a recomendar tomar determinadas acciones que yo a lo mejor no podría haber tomado inicialmente, ¿vale? Por eso la duración de los tickets pues puede ser, básicamente. Nos pregunta Víctor Rodríguez si se puede recomendación tareas vinculadas o subtareas o solo el proceso de viaje del ticket. Aquí entraríamos en la parte de la minería de tareas, ¿vale? Es decir, nosotros desde Jira lo que podemos extraer son los logs del viaje, como dices, del proceso de viaje del ticket. Tenemos los cambios de estado en un determinado ticket, su timestamp, pero si yo quiero saber qué está ocurriendo en todo eso, lo que tendría que hacer es activar minería de tareas, ¿vale? Para entender cuáles son los multiniveles de proceso, qué está ocurriendo en cada uno de los pasos y en qué se está gastando ese tiempo en la transición, ¿vale? Es decir, lo podemos hacer de muchas maneras, pero eso sería la manera más efectiva de hacerlo. Y para añadir a la respuesta, por ejemplo, si dentro de la incidencia, esta incidencia tengo que ir a otro sistema, por ejemplo, un Salesforce o un CRM para hacer otras tareas, también lo que podemos hacer es recopilar datos de este sistema y crear una sola vista que tiene el viaje completo del proceso. Entonces, ahí pues será un multisystem process, ¿no? Que entra en Jira, va al sistema 2, 3, 4 o incluso 5 y vuelve al Jira otra vez. Pues ahí tendremos la vista completa. Entonces, pueden ser tareas en otros sistemas y tener visibilidad de todo el proceso de principio a fin. Y lo que comenta Jaime, pues si es tareas más en el escritorio del usuario, donde no hay trazas en los logs, ahí pues sí que podemos analizarlo también al nivel del el escritorio del usuario. Evidentemente, en 45 minutos que llevo no nos da tiempo a contaros absolutamente todo, ¿vale? Mucha gente nos dice que es muy interesante, pero les parece demasiado abrumador la información que vamos a obtener. Nosotros recomendamos que lo probéis, que lo intentéis, hablar con nosotros, miremos un proceso, definamos un proceso muy concreto y como digo, insisto, lo de la semana, 4 días, da igual. Básicamente en muy poco tiempo vamos a empezar a ver cosas que podemos ir mejorando en nuestros sistemas. De una manera objetiva, y no es que lo diga un consultor que viene a analizarte el fruto en todo un auditor, sino es directamente de la información que estáis manejando
directamente a vosotros en vuestros sistemas, somos capaces de, a partir de aquí, construir algo realmente para que trabajemos todos mejor. Bueno, como veo que no hay ninguna pregunta más, creo que os vamos a liberar para que os vayáis a comer 15 minutos antes. Os damos muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Camelia, porque yo creo que es muy interesante la herramienta y nos veremos, espero, con todos vosotros en vuestras oficinas con todos los procesos dentro de muy poco tiempo. Pues muchísimas gracias y buena tarde a todos.